Bueno, compañeros, el monitor está de vuelta. Resulta que lo único que se estropeó fue el adaptador que yo usaba para conectarlo a mi computadora, este, y ya pude conseguir uno nuevo. Así que el monitor está de vuelta y podemos seguir usándolo. Lo me deshago de la basura. Bueno, para los que llegaron a este canal viendo los videos más recientes, quizás no lo hayan visto, pero es un monitor un poquito viejo, pero que lo uso para mostrar cosas mientras estoy hablando en cámara. Y ya está de vuelta, así que podemos seguir usándolo. Y hola compañeros amantes del anime viejito y no tan viejito, bienvenidos otra vez a las grabaciones del coleccionista, el canal donde nos gusta coleccionar animaciones interesantes. Y hoy toca hablar de una joyita de la ciencia ficción, una que al menos yo ya la había visto, pero no lo había visto completo. Y este video fue la excusa perfecta para volverlo a ver de principio a fin. Gunbuster es una serie de 6 capítulos de 1988 y además es el debut como director de Hideaki Anno, el mismo que creó Evangelion en 1995. Y de hecho, investigando para este video, encontré un comentario curioso que decía que esto es lo que hace Hideaki cuando no tiene depresión. Y eso, más que ser un simple comentario, es una primera señal de la relación que hacen algunas personas entre Gunbuster y Evangelion. Pero eso voy a hablarlo más adelante en la sección de bonus del vídeo. Y aunque Hideaki es el director, el creador de la historia es Toshio Okada, un escritor y productor que también creó Otaku no Video, un falso documental sobre la cultura geek japonesa, que es mitad live action y mitad anime, y puede estar interesante hacerle un vídeo. Con respecto a Gunbuster, decir que es un buen anime sería quedarse corto. Estamos hablando de un anime que a simple vista puede parecer solo una historia de mechas en el espacio con fanservice de por medio, pero la verdad es que es mucho más que eso. Es un drama sobre cómo las cosas cambian aunque no estemos cerca para ver ese cambio, en el que vamos viendo el crecimiento de Noriko y cómo los, por llamarlos de un modo, golpes de la vida pueden cambiar la percepción de una persona. Es una historia que muestra que la vida de cada quien es distinta, que a veces no tenemos lo que queremos, pero que aún así la vida sigue, que cada uno tiene un camino y que los caminos de las personas pueden juntarse y llevar a que se conozcan, del mismo modo que se pueden separar hasta el punto que solo queden los recuerdos del otro. Todo eso es aderezado con un diseño y estilo de dibujo genial y una animación que sí, a veces es limitada, pero cuando es necesario se vuelve excelente, además de un ritmo que engancha para ver los 6 capítulos. Gunbuster es de esas joyas que están por encima del promedio y que si uno los encuentra resaltan de entre otros de su género. Así que no demos más rodeos, hablemos de un anime, hablemos de Gunbuster. Yo pensaba que este anime era súper famoso y que todo el mundo lo conocía, pero con el comentario de Juanchi me doy cuenta de que no es así. Y caí en la cuenta de que a veces les enseño animes que son bastante desconocidos o que al menos no son los típicos animes clásicos. Pero bueno, vamos a empezar como siempre con el resumen. Y ya sabes, si hay algún spoiler importante, lo voy a avisar con el contador en pantalla. Estamos en un mundo de ciencia ficción en el que la humanidad es atacada por unas criaturas a las que simplemente llaman alienígenas. Y en este mundo existen los robots gigantes y en las escuelas los estudiantes aprenden a manejarlos para que algunos puedan llegar a ser pilotos.
Aquí entra Noriko, una chica que va a la escuela junto a su amiga Kimiko y cuyo padre murió en una batalla espacial, cosa que es importante para su desarrollo como personaje. Un día llega un nuevo entrenador que la elige para un proyecto especial tras haber visto su potencial oculto y haberle hecho una promesa al padre de Noriko, enviándola al espacio junto a la mejor piloto de la escuela, una chica llamada Kazumi a la que toda la escuela admira. Y en su viaje conoce a personas nuevas y enfrenta dificultades que la hacen crecer y madurar. Dicho de esa forma, puede parecer como que es el típico anime de escuelas con alguna cosa extravagante y en el que el personaje principal es alguien inseguro, hasta que llega alguien más que ve su potencial oculto y lo lanza a la aventura, y entonces descubre su verdadero potencial. Y viendo solo el primer capítulo, puede parecer que se irá por ese lado, pero Gunbuster no es así, y por dos razones. La primera es Noriko y la segunda es cómo muestra el paso del tiempo. La cosa es que el tiempo pasa y las cosas cambian. Noriko al inicio es una chica insegura que siente el peso de la muerte de su padre y se aferra a una falsa esperanza de quizás poder verlo de nuevo. Dicho así, suena como una protagonista genérica de anime, pero la verdad es que Noriko tiene un toque muy humano. Durante la serie la vemos enfrentar obstáculos cada vez más grandes, al mismo tiempo que enfrenta sus propias inseguridades y miedos. Lo interesante de Noriko es que muestra que ese camino no es fácil, ni tampoco es una línea recta. Es un proceso en el que te debes esforzar y que puedes llegar a tropezar o incluso a caer. Superar el pasado no es algo que se haga de un día para otro. Las cosas que nos ocurren dejan una marca que se nos puede hacer pesada de llevar. A Noriko la llaman la hija de la derrota, porque la nave de su padre fue destruida en un ataque de alienígenas, y ella misma dice que no asimila la muerte de su padre, y se ve a sí misma como alguien sin talento que no podría alcanzar nada importante, a diferencia de personas como Kazumi que son prodigios. Y todo eso se convierte en un peso para ella, hasta que ve la realidad. Su padre ya no está y no puede volver el tiempo atrás, y si se aferra al pasado y a la idea de que no tiene talento, solo se impide avanzar a sí misma. Papá, 誕生日は半年も前に終わっちゃったけど、今日2人だけでパーティーをしましょう。だってパパ、ちゃんと約束通り帰ってきたんだもの。Superar el pasado puede ser doloroso, dejar cosas o incluso personas que en su momento pudieron haber sido importantes y quizás aún lo sean, pero es el único modo de soltar la carga y seguir con la vida. Noriko es una protagonista muy humana en el sentido de que su cambio es gradual. La vemos sentirse insegura, tener dudas e incluso quedarse paralizada por el miedo. Al inicio quiere renunciar por la forma en que sus compañeras la molestan, acusándola de usar los contactos de su padre para conseguir trato especial. Es cuando el entrenador le muestra que Kazumi, la chica a la que todo el mundo admira y considera una prodigio, tiene su habilidad gracias al esfuerzo, y que con el mismo esfuerzo ella podría sacar su potencial también.
しかしそれ以上にあいつの才能を形作っているのはあいつ自身の努力だ。確かにお前には才能がない。努力の分がすっぽり抜けているからだ。しかしお前には素質がある。だから選んだ。Aún con esas palabras de aliento y demostrando su habilidad frente a sus compañeras, Noriko no puede evitar sentir miedo y volver a fallar cuando la situación simplemente la sobrepasa. Pero lo que la hace especial como protagonista es que no se rinde. Aún con el miedo y aunque pueda escapar al inicio y sentirse inútil, acaba regresando, intentando de nuevo. Noriko es un personaje con el que nos podemos identificar fácilmente. No somos pilotos en el espacio, pero ¿cuántas veces no habremos sentido miedo? ¿Cuántos no llevaremos a cuestas alguna pérdida o suceso del pasado? ¿O habremos sentido alguna vez que no éramos lo suficientemente buenos? Se puede mejorar, pero no es un camino fácil. Tiene sus tropiezos y sus caídas, pero si te esfuerzas un poco más y sigues intentando, llegará el momento en el que lo consigas. Y para mí, Noriko como protagonista representa eso, el esfuerzo por avanzar. Aparte de eso, este anime mete un concepto bastante interesante, y que al menos yo no lo he visto en ningún otro anime de ciencia ficción. Y estoy hablando de la dilatación del tiempo por los viajes en el espacio. Me puse a investigar para ver si es algo real o si es solo una cosa de ciencia ficción, y resulta que es un fenómeno real. Voy a tratar de explicarlo de forma breve porque esto no es un canal de ciencia, pero si quieres conocer este fenómeno un poco más a profundidad, voy a dejar el enlace al artículo que leí. Pasa que las personas percibimos el tiempo de forma distinta dependiendo de la altura a la que estemos y la velocidad a la que nos movamos, siendo que el tiempo pasa más lento para un cuerpo que esté a menor altura o que se mueva a más velocidad. Si está a mayor altura o se mueve a menor velocidad, va a percibir que el tiempo pasa más rápido. En el anime toman ese fenómeno y lo llevan al extremo metiendo los viajes a la velocidad de la luz. Y según la teoría, si una nave viaja en el espacio a la velocidad de la luz, tendría un desfase de tiempo tan exagerado que dentro de la nave podrían pasar apenas algunas décadas, mientras que en la Tierra pasarían miles de años. Al inicio, ese concepto es solo un detalle interesante, pero mientras el anime va avanzando, se convierte en un recurso narrativo que funciona bastante bien para mostrarnos los saltos en el tiempo que damos en la vida sin darnos cuenta. Muchas veces, mientras crecemos, dejamos de ver a algunas personas. Así como nuestra vida sigue, la de esas personas también. Y ocurren cambios que no vemos, y si por algún azar del destino nos reencontramos con esa persona y vemos cómo ha cambiado, puede ser una experiencia algo choqueante. 何も分かってないのね。戸籍上じゃあなた27歳なのよ。じゃあ本当は私子供なんかいたりしてもおかしくない年なんですね。あなた高谷典子さん。キミコ。Ver de nuevo a Kimiko hace que Noriko se haga consciente de cuánto tiempo ha pasado y lo mucho que han cambiado las cosas, aunque ella tiene la sensación de seguir igual. Algo que puede pasar es que sintamos que no hemos avanzado nada, que parece que los demás a nuestro alrededor se han desarrollado y han seguido sus vidas, mientras que nosotros creemos que seguimos en el mismo punto. Eso es lo que ocurre con Noriko. A pesar de todas las cosas que ha vivido estando en el espacio, al ver a su amiga convertida en madre, mientras que ella sigue con la misma edad y recién se gradúa del instituto, siente que todos avanzan menos ella.
Muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que hemos hecho y solo vemos lo que han hecho los demás y nosotros no. La verdad es que no todos vivimos igual, cada uno tiene su propio camino. まあ人は自分と同じ人生を歩めない。だから出会いがあればそれだけ別れもあるってことよね。一度しかない自分だけの人生ですもの。1分でも無駄にしたくないわ。時は止まってくれないものね。 Comparar nuestra vida con la de otros no tiene sentido. Cada uno tiene su propio camino, y eso es lo que Noriko aprende al final, que debe seguir su propio camino, que no puede aferrarse al pasado ni a las personas, y que en la vida hay cosas que queremos y simplemente no tenemos, mientras que hay otros que sí las tienen. Que el camino de la vida nos puede llevar a perder a algunas personas, así como nos puede llevar a conocer a otras y luego a separarnos de ellas. Pero que aunque el tiempo pase y las cosas cambien y las personas ya no estén, queda la esperanza de verlas de nuevo, o por lo menos queda el recuerdo de esas personas. Esta parte del vídeo ya quedó un poco larga, así que para terminarla quiero hablar un poco sobre el Gun Buster. Siendo sincero, recordaba que el Gun Buster aparecía en más escenas y que tenía más tiempo en pantalla. Me sonaba que aparecía bastante, pero solo tiene 3 escenas. Eso no tiene nada de malo, el Gun Buster aparece en el momento perfecto. Y es que después de todo el camino que Noriko recorre, todo lo que sufre y crece, hace que cuando por fin aparece montada en el Gun Buster, justo en el momento de la batalla, sea la escena más emocionante y satisfactoria de todo el anime. Hace sentir que todo el recorrido de la chica ha valido la pena. Es en ese instante que las dificultades y las pérdidas de Noriko cobran un sentido, cuando por fin es capaz de proteger el futuro y a las personas que quiere, aunque no estén con ella. Noriko, ¡gantai shimashou! お姉様。 La ciencia ficción de este anime es una que me gusta mucho. O sea, esa tecnología que incluso ahora sigue siendo imposible, pero que tiene ese aspecto tan retro y que está mezclada con tecnología que ya es obsoleta, coexistiendo en un futuro hipotético. Quizás es porque estamos hablando de un anime de los 80 y ver que existen los viajes en el espacio a la velocidad de la luz mientras que las personas sigan usando teléfonos de rueda da una sensación como de retrofuturismo. Ver cómo se imaginaban en esa época lo que sería un posible futuro a partir de la tecnología que tenían entonces, cómo serían las máquinas y naves llenas de monitores antiguos. Eso es algo que hace bastante especial a estos animes de ciencia ficción viejitos, y viéndolos ahora dan la sensación de ser más un pasado alternativo que un futuro hipotético. Y algo que me gusta especialmente es el aspecto de los robots, que es totalmente diferente a lo que se suele ver ahora. Son máquinas con un aspecto más tosco y aparatoso, diseños propios de la época del anime anterior a Evangelion. Y esa estructura redondeada y un poco más simplificada, al menos para mí, les da una personalidad especial. Los hace lucir como un robot que podría existir en la realidad. Además, derrochan un estilo de ciencia ficción retro. Además de la estética, algo que también me gusta mucho es cómo muestra la funcionalidad de las mismas máquinas. Manejar naves y máquinas como las que aparecen en este anime sería complejo. レーザー砲のレンズ磨きなんてさせられんの水平ん時以来だぜ。大きな星雲。距離が近いだけだよ。
空が明るいわ。 Muchos animes y creo que obras de ciencia ficción en general se saltan esa parte, la complejidad que tendría manejar un robot gigante o dirigir una nave espacial enorme. Eso o lo simplifican limitándolo a un puente de mando con 10 personas controlando todo, presionando botones con soniditos y luces, y lo dejan ahí. Gunbuster va un poco más allá, profundiza en su propia ciencia ficción, dejándonos saber un poco sobre cómo funciona la tecnología de su mundo que hace posible estos viajes y batallas en el espacio. Y la verdad, eso funciona muy bien para la inmersión. Otra cosa que me gusta sobre la ciencia ficción de este anime es el concepto de sus alienígenas. Para empezar, estos alienígenas tienen un diseño que me gusta mucho, y es que parecen una especie de corales flotando en el universo. Incluso me llegaron a dar la sensación de que lucían como parásitos, y que se alejen de la idea de una raza inteligente e invasora para abrazar un concepto más de criaturas actuando por instinto me parece genial. Por momentos parecen un enjambre de insectos que solo se mueve por el espacio parasitando lo que puede para reproducirse y seguir ese ciclo. Algo que el anime hace muy bien es mantener el misterio sobre los alienígenas. No los muestra hasta casi el final del tercer capítulo, y eso hace que se mantenga una sensación de intriga por saber qué será el peligro que enfrenta la humanidad. Y todo el concepto de los alienígenas me parece genial, pero hay un detalle que sacan prácticamente al final y me parece que lo dejan desaprovechado. Y es que comparan a los alienígenas con anticuerpos que buscan eliminar las bacterias del universo. Y eso hace que la historia pueda tener un pequeño toque filosófico. Lo malo es que sacan ese concepto hasta el final y solo lo mencionan una vez. Así que es una idea interesante que queda desperdiciada. Lo último que quiero mencionar en esta parte del vídeo es algo sobre el fanservice de esta serie. Siendo sincero, el fanservice de los animes viejos me gusta mucho, incluso más que el de los actuales, y es que siento que antes era menos invasivo. Y sí, había animes que eran un festival de fanservice y que su único atractivo era eso, pero también existían joyitas como esta, que lo usaban en su justa medida y tenían sentido, en los que las escenas subiditas de tono eran un agregado y no se apoderaban del anime completo. En Gunbuster me gusta sobre todo por lo natural que se siente, no es algo que metan a la fuerza en todo el anime, sino que es un agregado de algunas escenas. Además, el estilo de dibujo es muy expresivo y le queda muy bien. Como dato curioso, existe algo llamado gainaxin, que es básicamente el movimiento exagerado en el anime del pecho femenino. Y si bien la primera vez que se vio fue en el opening de Otaku no Video, el primer anime como tal que lo usó fue Gunbuster, y es que podemos ver a Noriko ser animada de esa forma en varias escenas. Gunbuster es un anime que tiene una ciencia ficción bastante interesante. Para esta parte de bonus voy a hablar sobre algunas curiosidades que encontré mientras investigaba. Y la primera es una que me sorprendió un poco, y es que Gunbuster prácticamente es una franquicia. Aparte del anime de los 80, tiene una secuela llamada Diebuster,
que dejé fuera de este video porque hubiera quedado demasiado largo, pero pienso hacerle uno propio más adelante. Además, tiene una serie de cortos pseudoeducativos llamados Science Lessons, que explican algunos conceptos del anime. En total son 8, los primeros 4 salieron en 1988, el quinto y sexto salieron hasta 1994 y el séptimo y octavo recién en 2012. Por esa diferencia de tiempo se pueden ver algunos cambios en los cortos. En los que salieron en los 80 y 90 aparecen Noriko y Kazumi frente a una interfaz parecida a la que tendría una computadora de esa época, mientras que en los que salieron en el 2012 cambian a una interfaz similar a la de una tablet. Además, el estilo de dibujo también cambia junto a los diseños de Noriko y Kazumi, que en los primeros cortos son los que tienen al inicio del anime, mientras que en los últimos 2 cortos toman los que tienen al final. Siendo sincero, para mí esos cortos no merecen la pena, no aportan nada más allá de ser una curiosidad. Los que sí me gustan y creo que valen la pena son los cortos de la serie Rinewald EX, que salieron entre el año 2000 y el 2001. Lo único malo es que esos cortos son bastante difíciles de encontrar, al punto que solo los encontré subtitulados en inglés, y dejo enlace en la descripción por si los quieres ver. Lo bueno de esos cortos es que son una especie de material extra del anime. En el primero vemos algo más de cómo fue la batalla en la que el Gunbuster apareció por primera vez, algo así como qué ocurrió afuera mientras Noriko estaba dentro de la nave. El segundo es más como un montaje que muestra cómo es el entrenamiento de los estudiantes para ser pilotos. Y el tercero me parece que es el más interesante, porque aparece Jung y además presenta al Sizzler, un modelo de Gunbuster pensado para fabricarse en masa, siendo el mecha que Jung usa en el último capítulo, dando una explicación a por qué aparece en un robot diferente y por qué se parece al Gunbuster. Además, explica algo sobre qué hizo Jung durante el tiempo que estuvo separada de Noriko y Kazumi. Aparte de esos cortos, hay un proyecto transmedia de Gunbuster que estaba formado por 3 piezas, todas bajo el subtítulo Next Generation. La primera es una novela de 1990 escrita por Sonosaki Toru, llamada simplemente Aim for the Top Next Generation, que sigue la historia de Alains, una piloto novata que admira a Noriko y Kazumi y termina atrapada en una nave espacial junto a un soldado enemigo. De las 3 piezas, esta fue la única que logró salir completa y se puede encontrar traducida al inglés, y se sitúa 55 años después del anime original y tuvo una reescritura por parte del mismo autor en el 2003, eso para el libro Gunbuster Next Generation Easter, que incluía la ya dicha novela y la historia Top Gunbuster, una precuela del anime original escrita por el mismo autor, y esa precuela también se puede encontrar traducida al inglés, y dejo el enlace en la descripción por si las quieres leer. La segunda pieza es un manga que salió en 1991, llamado Aim for the Top Excavated Battleship Alexion Arc. No pude encontrar mucho de este manga, solo que originalmente se iba a llamar Aim for the Top Tannhauser Arc, e iba a ser la primer parte de una serie de 6 historias formada por mangas y novelas, pero se acabó desechando la idea y quedó solo este manga. No existe una traducción ni siquiera al inglés, pero se puede encontrar en Amazon importado de Japón. La tercera pieza es un manga que fue cancelado, y me refiero al manga Gunbuster Next Generation, que salió en el 2007 con una historia creada por Gainax, y según lo que pude encontrar se situaba entre Gunbuster y Diebuster, y fue cancelado después de apenas 2 volúmenes. No tiene ninguna traducción y solo se puede encontrar de segunda mano en eBay.
Aparte de eso, hubo otras cosas, como un juego que, valga la redundancia, se jugaba por correo, en el que los lectores se dividían en dos grupos y participaban de una batalla. También está la adaptación a manga que el anime original tuvo en 2011 y la película que salió en 2006, que en realidad es una versión resumida de la serie que se hizo para exhibirla en cines junto a una versión resumida de Die Buster. Pero quise hablar solo de los cortos y el proyecto Next Generation porque me parecieron lo más interesante. Otra cosa que llamó mi atención fue que el último capítulo estuviera en blanco y negro. Sobre ese tema hay un rumor, y es que Gainax se quedó sin presupuesto y por eso el último capítulo está en blanco y negro. La verdad es que hacerlo así fue una decisión artística y no una movida para resolver una falta de presupuesto. Encontré este artículo que cita las memorias de Notenki, Estudio Gainax y los hombres que crearon Evangelion, un libro escrito por Yasuhiro Takeda, nada menos que uno de los fundadores de Gainax. Investigué más a fondo y encontré directamente el libro, y resulta que sí habla un poco sobre la creación de Gunbuster, eso en el capítulo llamado Tokyo Life. Lo dejaré en la descripción si lo quieres leer tú mismo, aunque está todo en inglés. Según Takeda, un productor de Bandai se acercó a Gainax con una propuesta. Si podían realizar un anime capaz de vender al menos 10.000 copias, Bandai lo financiaría con gusto. Entonces Toshio Okada presentó la propuesta de Gunbuster y fue aceptada. Sin embargo, se le dio el estatus de proyecto secundario. Eso porque Bandai estaba más enfocada en la primera OVA de Patlabor, que se produjo al mismo tiempo. El plan era que Shinji Higuchi dirigiera la serie, pero el proyecto se tardó en obtener luz verde, y para cuando el momento llegó, Higuchi estaba ocupado con otros proyectos, así que no podía dirigir. Entonces, después de leer el guión inicial y emocionarse, Hideaki se ofreció para cubrir el puesto dejado por Higuchi, y al inicio no se involucraba en el guión, pero conforme avanzaba se fue metiendo cada vez más, hasta el punto que tomó la decisión de hacer el último capítulo en blanco y negro usando película a color, y eso hizo que el capítulo fuera más costoso y difícil de realizar, y supuestamente lo hizo para resaltar el heroísmo y drama de la batalla final. Otro detalle de este anime que también tiene que ver con Hideaki Anno es que lo comparan un poco con Evangelion. Hay algunas personas que ven a Gunbuster como un proto-Evangelion, y eso porque tiene cosas que Hideaki usó de nuevo en Evangelion. Por un lado está Noriko, que es una protagonista insegura y con miedo, y la comparan un poco con Shinji en ese aspecto. Claro que luego los personajes tienen un desarrollo diferente, pero la base es similar, siendo ambos protagonistas de anime que no son los típicos. Otro ejemplo son Jung y Asuka. La primera se nos presenta como un personaje que hasta cierto punto es antagónico para Noriko y Kazumi, siendo orgullosa y una buena piloto. Asuka en Evangelion tiene un rol similar con Shinji y Rei, además de que también es orgullosa y una piloto con talento. Aparte de eso, en los dos animes encontramos el concepto de tres protagonistas adolescentes luchando contra monstruos en robots gigantes. Pero lo que más resalta es el tema de los conflictos internos de los personajes. En los dos animes es un eje central de la historia, siendo que en Gunbuster se limita solo a Noriko, mientras que Evangelion lo lleva más al extremo. En mi opinión, yo no diría que Gunbuster es un proto-Evangelion por más que tengan cosas en común. En primer lugar, Gunbuster no es creación de Hideaki Anno. Por más que se involucrara, él solo fue el director, así que no creó nada del concepto. Y en segundo lugar, las dos series y sus personajes se desarrollan de forma diferente y tienen un mensaje distinto. Lo que sí diría es que quizás Hideaki se inspiró en algunas cosas de Gunbuster para crear Evangelion,
al mismo tiempo que le dio un estilo diferente. Fuera de esas similitudes, Gunbuster ha tenido un par de crossovers con Evangelion. Primero podemos mencionar el juego Shinseiki Evangelion Battle Orchestra, que salió para PSP y PS2. Es un juego de pelea tipo Smash pero con Evangelion, y la única aparición de Gunbuster es, bueno, el Gunbuster como personaje desbloqueable. Otro crossover es en el juego Shinseiki Evangelion Eva Toyukai no Nakamatachi, que salió para la PS1 y la Sega Saturn, y es un juego de Mahjong con los personajes de Evangelion y Gunbuster. Y lo único que encontré fueron algunas capturas en las que se ve que la historia era tipo novela visual y un gameplay corto. Aparte de eso, no encontré nada de ese juego. Otro crossover en el que aparece Gunbuster es en la saga Super Robot Wars, en la que aparece en varios juegos, como por ejemplo Super Robot Wars Taisen Alpha 3, Super Robot Wars Z3 Tengoku Gen y Super Robot Wars T, en los que aparece junto a otros mechas como Mazinger, Evangelion y las series Gundam. La verdad es que hay Gunbuster para un buen rato. Dios, cómo se fue la luz. Pero bueno, es lo que tiene ponerse a grabar tarde. Ahora, ¿qué puedo decir de Gunbuster para ir terminando? La verdad es que es una joya del anime de ciencia ficción. Tiene una animación muy buena, un dibujo excelente y muy expresivo, una ciencia ficción que me gusta mucho por lo inmersiva que se siente, y una protagonista con las que nos podemos identificar bastante bien. Así que es un anime que merece mucho la pena, y yo lo recomiendo bastante. Bueno compañeros, el guión dice que hemos llegado al final. Además, la luz ya se está yendo y pronto se hará de noche. Así que solo me queda decir lo mismo de siempre. Gracias por haber llegado hasta aquí, y te agradecería mucho si dejas un like si el video te ha gustado, o si lo compartes con alguien a quien creas que le puede interesar. Eso me ayudaría a seguir creciendo. Además, puedes sentirte libre de dejar un comentario diciendo qué te ha parecido, o dar una recomendación de un anime que podamos agregar a esta colección para que siga creciendo. Por mi parte, solo me queda decir gracias y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.